Comenzamos como siempre con algunos temas fundamentales y quiero comenzar con el tema de la Asamblea Nacional. ¿Lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho? Les pregunto, ¿lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho? Las predicciones de nuestros, desde donde sea, de todo el mes de diciembre y del final del mes de noviembre, decía que Guaidó no tenía los votos para ganar la presidencia de la Asamblea Nacional. Dicho y hecho. Así fue, como les había anunciado, no tenía los votos Guaidó. Y sin ese análisis fundamental, sin esa premisa fundamental, es inútil hacer cualquier otro análisis. Y les voy a explicar brevemente por qué. Desgraciadamente, nos hemos paseado por muchísimas de las interpretaciones y de los análisis que se han venido dando. Y en todas estas interpretaciones y análisis, muchos quieren obviar el último mes del 2019. Si nosotros no entendemos el mes de diciembre de 2019, y diría yo la segunda parte del mes de noviembre de 2019, no vamos a entender qué está pasando en este momento en el seno de la Asamblea Nacional. No lo vamos a entender. Y no lo vamos a entender por un motivo muy preciso, y es el siguiente. Que el descalabro que se está dando en el seno de la Asamblea Nacional comienza sobre todo y antes que todo en el 2019. Esto, citando a Gabriel García Márquez, es crónica de una muerte anunciada. Porque ya en el 2019 se dio aquella fatídica acusación de todos contra todos en el seno de la Asamblea Nacional. Fatídica acusación que tiene que ver muchísimo con los casos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, que hasta 2019 en su gran mayoría estaba en manos de la oposición. Entonces, a partir de esta premisa es que hay que entender lo que vino pasando a partir del 5 de enero del 2020. Recuerden ustedes que en el diciembre de 2019 se dio la llamada rebelión de las provincias. ¿Qué era la rebelión de las provincias? Bueno, aquel movimiento según el cual los mismos diputados que tenían mayoría en la oposición comenzaron a rebelarse contra la dictadura de Juan Guaidó. ¿Y en qué consistía esa dictadura? Bueno, consistía en un señor que al menos desde los Estados Unidos le bajaron al menos 400 millones de dólares. Yo lo voy a repetir porque hoy día cuando uno escucha hablar a Guaidó, a Julio Borges, a Leopoldo López de millones de dólares, pareciera que estuvieran hablando de céntimos de bolívares o algo así. No. La USAID, que ahora quiere negarlo, Guaidó, pero que la USAID se lo recordó pocos días hace, la USAID le bajó una cantidad loca de millones de dólares, que esos 400 millones de dólares no tienen que ver en lo absoluto con los, oído altavoz, 40.000 millones de dólares que se echaron al pico Guaidó y compañía con los activos tuyos y míos, con los activos de la República. Estoy hablando entre otras empresas de Cisco, por no hablar de los millones de dólares que están retenidos en cuentas bancarias extranjeras y que son dineros nuestros, son dineros de la República. Entonces, no entender la rebelión, así lo llamó el diputado Brito,
No entender la rebelión de las provincias, porque de estos 400 millones que le bajó la USAID, de estos 40.000 millones de dólares que se echaron al pico Guaidó, Leopoldo López y compañía, no le llegaba nada a los diputados opositores en la Asamblea Nacional. Miren, habían diputados a los cuales se le daba 50 euros mensuales, 100 euros mensuales, a otros 500 euros mensuales, a otros 1.000 euros mensuales, a otros $1.000.000 mensuales. Es decir, había una injusticia tan grande entre la repartición del botín por parte de Guaidó que muchos de los diputados terminaron propiciando esta rebelión de las provincias. Y esta rebelión de las provincias terminó fraguándose con 30 diputados que el 5 de enero votaron contra Guaidó y se hicieron de la directiva de la Asamblea Nacional. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero esta rebelión de las provincias comenzó antes que todo a partir del momento en el cual una importante tajada de los diputados opositores en el 2019 redactaron una carta de protesta contra Juan Guaidó. Ya esa carta de protesta al final del 2019 contra Guaidó nos hacía prever lo que habría de pasar precisamente ese 5 de enero de 2020 en la primera sesión de la Asamblea Nacional. El movimiento separatista ya estaba en curso. El golpe de Estado contra Guaidó ya estaba en curso. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.